Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Bienvenidos al primer encuentro del seminario ¿Dónde están las mujeres en la política? Un análisis de las estadísticas electorales, organizado por la Dirección de Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Mi nombre es Patricia De Vita, soy parte del equipo de la dirección y estoy a cargo de la agenda de paridad y género de la misma. En el día de hoy vamos a contar con 4 exposiciones de gran interés que entrecruzan 3 temáticas: mujeres, política y datos. Para comenzar, vamos a tener la intervención de Carolina Barone, quien va a dar un marco introductorio a este evento a partir de su experiencia profesional como subsecretaria y anteriormente a cargo de la Dirección General de la Mujer. Luego, María Eugenia Lago presentará el sistema estadístico de la ciudad, destacando la particularidad de los datos vinculados a los procesos electorales. En esa misma línea, Javier Tejerizo a continuación va a detallar los principales resultados vinculados a los comicios de 2023, haciendo hincapié en el nivel de participación de las mujeres, tanto en la arena electoral como en distintos espacios del Estado. Y por último, Sandra Elena compartirá la importancia de incluir la perspectiva de género en el armado y el procesamiento de las bases de datos a partir de la experiencia del programa Justicia Abierta. A continuación, y si les parece, ya para dar inicio a este primer encuentro, le doy la palabra a Carolina Barone. Carolina es la actual subsecretaria de la Mujer, como dije antes, de la ciudad. Es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa. Es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y va a dar un marco introductorio al seminario. Así que, Carolina, te escucho. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de esta jornada, de este seminario en el marco del mes internacional de las mujeres. Gracias al equipo y a este panel que nos acompaña. El seminario se titula ¿Dónde están las mujeres en la política? Y las mujeres, en la frase de Bachelet que siempre me gusta decir, las mujeres están lejos de los centros de dinero y de poder. Ahí es como la primera afirmación que tenemos. En Argentina, de los aproximadamente 2.300 municipios, gobiernos locales que existen, las mujeres representan aproximadamente entre un 10 y un 12%, todavía falta consolidar datos, pero de los municipios de Argentina. Y cuando hacemos un doble clic sobre esos 200 y pico municipios o gobiernos locales donde están al frente las mujeres, van a ser gobiernos locales de menos de 1.000 habitantes y no va a ser lugares céntricos. De hecho, en la última elección nacional nos vamos a encontrar que no hay ninguna provincia gobernada por una gobernadora mujer y ni intendencias de ciudades capitales en el país. Nos empieza a decir esto también el mapa, que a pesar de los esfuerzos de la normativa, de un cambio de paradigma que se fue dando en las últimas décadas, hay un alejamiento, sí, de las mujeres de los centros de poder o de toma de decisiones en términos políticos. Eso es como un panorama, digamos, a nivel nacional, muy diferente o en un camino también distinto de la ciudad, pero es importante enmarcar esto de que hubo, sobre todo en la última elección, solamente para mencionar algunas de las provincias, Tucumán un 16% de mujeres frente a gobiernos locales, Catamarca un 8,8%, Mendoza 0, Chaco 19,6, así podemos ir provincia por provincia, donde da un resultado final siempre alrededor, en los últimos 10 años, de entre un 10 y un 12%. A pesar de los esfuerzos que hay de diferentes normativas, todavía vemos cómo en los gobiernos locales, en los poderes ejecutivos, hay un tipo de comportamiento cuando vamos a legislación, por ejemplo, como las leyes de paridad, en el ámbito legislativo la ecuación empieza a cambiar. Parece una introducción ordinaria, común, la que vemos siempre, pero es importante remarcar esto. A pesar de los esfuerzos, hay tendencia a que se siguen manteniendo las mujeres lejos de los centros de poder. De hecho, a nivel judicial, en la Corte Suprema todavía está vacante, hay un rol vacante y no hay ninguna mujer que integre el Poder Judicial Nacional. Después en el panel nos van a contar cómo está la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí específicamente empezamos a entender cómo lo que pasa arriba empieza a pasar abajo, y también hay actores que muchas veces son olvidados en este tipo de conversaciones, que son los partidos políticos. De alguna forma también hay que empezar a conversar sobre cómo están compuestos esos partidos políticos, quiénes presiden los consejos directivos, quiénes presiden las asambleas partidarias, cuánto se financian las mujeres en los partidos políticos. Todas esas conversaciones son las que nos habilita a pensar también cómo van a
a disputarse los espacios de poder. Finalmente, la política, cuando hablamos las mujeres en política, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Cuando hablamos de género, hablamos específicamente de poder, de cómo se construye el poder y cómo se distribuye el poder. De eso hablamos cuando hablamos de género. Que no nos distraigan con otros temas cuando hablamos de género. Finalmente se trata de eso, cuál es nuestra capacidad de acceso a recursos y oportunidades en el momento de repartir oportunidades, recursos y acceso a esas oportunidades y recursos. Muchas veces dicen, ¿ustedes qué saben? ¿De qué se trata la política de género? Y finalmente, ¿cómo se reparte la cosa? De eso se trata. Por eso hay tanta tensión en esta agenda y es lo que se disputa permanentemente, las cuotas. Por ejemplo, las leyes de cuotas lo que hubieran es cómo se reparte la composición de las listas electivas. Así que, ¿dónde están las mujeres en la política? Como afirmación a nivel nacional, todavía estamos lejos de esos centros de poder. ¿Qué estamos haciendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Específicamente, hay una decisión del jefe de gobierno, Jorge Macri, y de la vicejefa Clara Mucio, de crear esta subsecretaría de la mujer dependiente directamente de la vicejefatura de gobierno, con la manda de ser un área transversal a todos los ministerios y a las secretarías de gobierno para el diseño y la co-creación de políticas de género que transversalicen esta mirada hacia el interior del gobierno de la ciudad. Esta es una de las iniciativas que más celebramos porque ponen sobre la mesa realmente a lo que venimos a hacer, ¿no? Finalmente las realidad se cambian con políticas públicas y las políticas públicas se llevan adelante con la política. Y esa política la integramos personas que tenemos que tomar decisiones todos los días y es importante que lleguen no solamente mujeres a mesas de decisiones, sino que también personas que estén comprometidas con desandar las brechas de desigualdad que todavía persisten. Sobre específicamente mujeres en política, hay un tema que lo vengo escuchando en diferentes mesas de participación, sobre todo a lo largo de este mes de marzo, de las mujeres políticas. Hay un llamado de atención al que tenemos que prestar especial atención, que es la agenda de violencia política y el uso de las redes sociales contra las voces de algunas mujeres políticas. Y cuando hablo de esto es de qué va a pasar, cómo vamos a acompañar. La democracia se nutre de las voces de la expresión de la diversidad en la construcción de esos debates necesarios para la elaboración de consensos. Cuando abrir la voz, cuando poner una palabra, cuando escribimos algo y son permanentemente atacadas, hay una tendencia a empezar a callar, a retrotraer. Hay muchas chicas que han cerrado, dirigentes políticas que han cerrado sus propias redes sociales, cansadas de esa agresión o con temor. Entonces también empezar a pensar no solamente el espacio político como el espacio público, el espacio digital es parte también de ese espacio político y qué está pasando con esas mujeres en los espacios políticos y sobre todo aquellas mujeres que están intensamente comprometidas con la agenda de las políticas de género. Digo, esto lo pongo sobre la mesa porque últimamente muchas conversaciones en las que estuve participando y se empieza a ver cada vez más, es importante en la construcción de democracias saludables, la diversidad de las voces, escuchar a todas las voces, y hay algo de que hay menos tolerancia a algunas afirmaciones, y creo que finalmente todo se trata de partir desde el respeto. Y creo que tenemos que empezar a hablar de esto desde el gobierno. Nosotros en cada una de las comunas de la ciudad contamos con un centro integral de la mujer, que da respuestas a todos los tipos y modalidades de violencia en el marco de la ley 26485, y lo pongo en este seminario también para que cada uno de ustedes sepa que aquellas mujeres que pueden haber sufrido o atravesado una situación de violencia política, tanto en ámbito de gobierno, sindical, estudiantil, pueden acercarse a un centro integral de la mujer para recibir acompañamiento, asesoramiento legal, psicológico, y que sepan que no están solas y que hay un gobierno de la ciudad que las va a estar acompañando en ese tipo de situaciones. Lo mismo dentro del gobierno de la ciudad contamos con la ley 6083, que acompañamos situaciones de acoso, de violencia en el ámbito laboral para trabajadoras del gobierno de la ciudad. De mi parte, agradecer la invitación, me quedo a escuchar el panel y también a responder preguntas, pero quería poner especialmente atención en esto, llamar la atención sobre la situación en redes sociales, la situación de violencia política, las respuestas que damos desde
desde la red de centros integrales de la mujer y también desde la línea 144, todos los días, las 24 horas, hay profesionales para hacerles puente con las diferentes soluciones que tienes, o alternativas y puentes que es del gobierno de la ciudad para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Caro, por tus palabras. Le damos ahora el paso a María Eugenia Lago. María Eugenia es la actual directora general de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es licenciada y profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján, y hoy explicará el modo en que se recaban, se procesan y se publican los datos en el marco del sistema estadístico de la ciudad, haciendo énfasis como en la introducción en lo referido a los datos electorales. Así que, María Eugenia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, en relación y enganchando un poquito lo que venía señalando Carolina, hay algo que es importante, y es que cuando nosotros de alguna manera generamos un diagnóstico como al que llega Carolina, es porque tenemos algunos datos que nos permiten de alguna manera mensurar algunos de los fenómenos que nosotros queremos analizar, estudiar, investigar, o en los que queremos profundizar. Siempre esa profundización y ese estudio está al servicio de poder mejorar o poder evaluar cómo viene la evolución de ese proceso. Los datos los datos no son de generación espontánea, sino que el dato es una construcción, y para generar un dato hay un proceso de producción de los datos. Entonces, bueno, nosotros podríamos decir que el dato, para su producción, o para que sea un dato, o para que sea un indicador, para que se convierta en información válida, nosotros tenemos que generar tenemos que atravesar por distintas etapas. Y esas etapas tienen que ver con, básicamente, concebir al dato desde una idea, desde qué quiero con ese dato, qué quiero medir, qué realidad, con qué quiero dar cuenta con ese dato, de qué quiero dar cuenta con ese dato. Entonces, desde un proceso bien abstracto, desde una definición, hasta un proceso muy concreto que tiene que ver con su levantamiento, su captación, su procesamiento y finalmente, obviamente, el poder mostrarlo, el poder analizarlo, el poder usarlo y el poder difundirlo. En este sentido, bueno, la generación de lo que nosotros llamamos estadísticas básicas se realiza a partir de dos tipos de actividades muy concretas: actividades técnicas y actividades administrativas. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en las cuestiones administrativas? Porque justamente los datos que a los que vamos a hacer referencia en un rato provienen de registros administrativos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de actividades técnicas, esto que yo decía anteriormente, que tiene que ver con la concepción de ese dato, tiene que ver con cómo voy a diseñarlo conceptualmente. Conceptualmente es eso, es una definición, es una idea, es poner en palabras qué es lo que quiero medir. El diseño de la captación y el procesamiento tiene que ver con qué herramientas voy a utilizar para levantar ese dato, de dónde voy a sacar ese dato, cómo voy a hacer para después poder llegar a tener medidas de determinados fenómenos a través de su procesamiento. ¿Y qué quiere decir procesamiento? Que se conviertan en un indicador, que ese cúmulo de datos me puedan generar otro indicador o un indicador que mida ese fenómeno. Obviamente después, cuando nosotros tenemos el proceso, hemos diseñado esas etapas conceptuales, cómo lo queremos captar, cómo vamos a llevar adelante el procesamiento, efectivamente vamos a ir a la parte operativa de captación concreta de campo o de captación de los registros, su procesamiento efectivo, y después convertirlo en un informe o convertirlo en alguna serie que nos permita a nosotros ver la evolución de esos fenómenos en estudio. Cuando nosotros hablamos de las actividades administrativas, lo que nosotros vamos a ver básicamente son
obviamente, planear todo el proceso, programar el proceso, contar con los recursos necesarios para ese proceso, organizar, saber cuántos recursos humanos necesitamos, qué tiempo nos va a llevar, y obviamente todo esto implica un trabajo de gestión, que no es menor. Cuando uno piensa, ¿cómo voy a llevar adelante eso? La gestión son todas aquellas actividades destinadas a hacer real un proyecto. Yo quiero levantar los datos y quiero generar un informe sobre la participación electoral de las mujeres y quiero saber cuántas fueron a votar, cuántas no fueron a votar, de qué comunas, quiénes. Bueno, todo eso que yo quiero saber, tengo que pensar en algún momento de dónde va a salir, con quién tengo que hablar para que me dé ese dato, con quién tengo que firmar un acuerdo, qué fuente o qué herramienta tendría que cambiar, y entonces al ponerme de acuerdo con una contraparte para poderlo hacer, eso es gestión. O sea, no hay tampoco datos sin gestión, que eso es algo muy importante. Cuando hablamos de registros administrativos y convertir esos registros administrativos en estadísticas, lo que estamos pensando es básicamente en que aquellos datos que se producen al servicio de cuestiones administrativas, por ejemplo, saber cuántas personas, o sea, administrativas o que tienen que ver con la realización de una actividad muy concreta, pero para el efecto de cumplir esa actividad. Por ejemplo, que la gente vaya a votar. Que la gente vaya a votar tengo que tener un listado, ese listado tiene un código único, ese código único es el DNI, entonces esos listados forman parte de datos, se van acumulando datos que tienen atributos. Entonces, cuando nosotros hablamos de producir estadísticas a partir de datos de registros, es que vamos a usar esos datos para después convertirlos en un cuadro estadístico. Por ejemplo, cantidad de votantes por sexo o cantidad de votantes por edad. Entonces, yo voy a estar convirtiendo ese listado, que es un padrón que inicialmente me permite a mí ordenar el acto electoral y que me va a permitir a mí, en alguna manera, llevar adelante esa actividad, que dejó un registro, que ese registro es un dato, para que yo después lo pueda convertir en un indicador. Entonces, los gobiernos en general tienen un cúmulo enorme de datos que provienen de registros administrativos que son muy aceptables y son muy valorados para la producción estadística. ¿Por qué? Porque son en general constantes. Cada vez que hay una elección se generan, cada vez que cada vez que hay un nacimiento se genera un registro del nacimiento, cada vez que alguien se casa se genera un registro, lo mismo con el divorcio, lo mismo con las entradas y salidas a un aeropuerto, bueno, todos esos son registros. Y de esos fenómenos, digamos, para ese registro, lo que nosotros tenemos es una gran estructura gubernamental que a su vez tiene una gran cantidad de recursos materiales para reproducirse cotidiana y diariamente. Entonces, aprovechar esos registros para la producción estadística es eficiente, es moderno, en el sentido de estadísticas modernas. ¿Por qué? Porque estamos gastando para dos cosas en un mismo hecho, para tener, digamos, para reproducir una actividad, pero también para la producción estadística. Esto requiere que lo pensemos racionalmente, que lo pensemos sistemáticamente, porque per se, muchas veces, los registros, los datos de registro, no están preparados inicialmente para ser explotados estadísticamente, y esto requiere que nosotros generemos un proceso de trabajo. Ese proceso de trabajo es el que se va a desarrollar entre equipos de los que son productores de estadística y quienes son los que proveen el dato. Entonces hay un proceso de interacción para mejorar su levantamiento, para mejorar las herramientas con las que se levantan los datos, para homogeneizar y armonizar los datos. Es decir, si nosotros vamos a usar datos de registro, la variable sexo va a ser una variable que va a tener 3 categorías, por ejemplo, varón, mujer e intersexual. Si hablamos de género, es una variable que tiene otras categorías, y el hecho
de no mezclarlas y poder definirlas, implica que nosotros cuando hablamos de un dato de registro y utilizamos esas variables con ese nombre, lo podamos utilizar siempre, y eso es armonizar, digamos, los datos de registro. Bueno, yo en la presentación que les armé con fuente, digamos, porque esto, digamos, no lo inventamos nosotros, esto es algo que ya está muy documentado también, con una serie de documentos que produce el Instituto de Estadística y Geografía de México. Yo les armé una presentación en donde ustedes tienen todas las etapas del proceso y ustedes pueden ir, no me voy a por ahí detener tanto en explicarle cuáles son las etapas, las pueden ver y pueden consultar esa bibliografía. Si después quieren podemos profundizar en otro encuentro. Pero me gustaría también que ustedes escuchen del equipo de estadística y censos que se dedica a la producción de estadísticas a partir de datos de registro, cómo se trabajó para el informe de estadísticas electorales que sacamos hace poquito tiempo, que se viene publicando y, digamos, es algo sencillo. Los invitamos también a que lo miren, que lo vean, que lo consulten. Y bueno, nada, si después existe otro espacio para seguir profundizando, pues encantados estaremos acá para acompañar ese proceso. Así que si quieren pasar el videíto. La Dirección General de Estadística y Censos es quien recolecta, produce y difunde las estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1979 coordina y dirige los servicios estadísticos que conforman el sistema estadístico de la ciudad. Dentro de la Dirección de Estadística, el Departamento de Sistematización de Información Sectorial tiene la función de relevar y difundir la información que proviene de fuentes secundarias de registros administrativos que generan los diferentes organismos que conforman el sistema estadístico. En los últimos 40 años, la información correspondiente a la participación de la población en las elecciones nacionales y locales provino de distintas fuentes. Previo a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, la fuente era la Junta Electoral Nacional de Capital Federal. A partir de ese año, las fuentes pasaron a ser la Dirección Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente la Cámara Nacional Electoral. Desde el año 2018, la información de estadísticas electorales tiene como fuente la Dirección General de Reforma Política y Electoral del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2023, y ahora parte del Ministerio de Justicia. Los datos de la participación de la población de la ciudad en las elecciones se difunde en la Dirección General de Estadística y Censos en varios espacios. El Anuario Estadístico de la Ciudad, el Banco de Datos, el Informes de Resultados, en los portales de indicadores de género y en el sistema de indicadores de niños, niñas y adolescentes. Toda esta información que se encuentra disponible en el banco de datos, así como todos los tabulados allí presentes, están asociados a una ficha técnica. Esta ficha técnica muestra el objetivo de informar ese tabulado, descripción de las variables utilizadas, las unidades de medidas y el método de cálculo si así fuera necesario. En relación a las elecciones, esta se presenta como una serie histórica, brindando datos sobre tipos de elección y fechas de comicio. Así también se presentan otros tabulados con otras aperturas, como los votos por territorio, clasificación de los votos y representación partidaria. En el marco del sistema de indicadores de género, la Dirección General de Estadística y Censos presenta dos subdimensiones que dan cuenta de la participación de las mujeres en la política y de la participación de las mujeres en puestos de decisión. La primera subdimensión se expresa a través de los indicadores de porcentaje de legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, porcentaje de presidentas de las juntas comunales de la Ciudad de Buenos Aires y porcentaje de integrantes mujeres en las juntas comunales de la Ciudad de Buenos Aires. Los indicadores incluidos en la subdimensión participación en los puestos de decisión refieren a la representación de las mujeres en porcentaje de cargos superiores en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ocupados por mujeres, porcentaje de cuadros escalafoniarios superiores y de dirección en la policía de la Ciudad de Buenos Aires ocupados por mujeres, porcentaje de magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en el Consejo de la Magistratura, y porcentaje de gerencias de cargos superiores de empresas públicas ocupadas por mujeres.
Bueno, María Eugenia, muchas gracias por tu participación y eso me da pie a contarles qué hacemos nosotros con esos datos, con esas estadísticas que entre otros produce el área de trabajo de María Eugenia. Entonces le voy a dar el pase a Javier Tejerizo. Javier es director general de Asuntos Políticos y Electorales de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Austral y maestrando en Análisis, Derecho y Gestión Electoral por la Universidad de San Martín. Él nos presentará los datos electorales más relevantes de los últimos comicios de 2023, poniendo en foco en la composición por género de la legislatura y en las comunas de la ciudad. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por acompañarnos hoy, con un tremendo clima, acercarse hasta Parque Patricios. Parecía importante empezar de lo general, que sepan qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, que sepan cómo se procesan los datos, cómo se trabajan los datos. Y, como bien anticipó, hay datos que se vinculan, se generan para hacer políticas públicas. Y un poco lo que les quiero comentar acá es cómo el trabajo que hacemos con censos retroalimenta la política pública que vamos pensando, en este caso desde un área del Ministerio de Justicia, y que también va a ser interesante para dar después pie a lo que es justicia abierta, que es, no solo estamos usando este seminario para contarles qué se hace desde el gobierno de la ciudad, sino para aprender qué están haciendo otras áreas de otros gobiernos y de otras asociaciones civiles, como vamos a ver en la jornada del 21. Particularmente de la dirección tenemos este observatorio. Venimos trabajando esta serie de elecciones y datos con el área de estadísticas y censos. Ya creo que es el tercer informe que hacemos, al margen de que venimos trabajando coordinadamente para las otras estadísticas que van generando, incluida la del sistema de indicadores de género. Y como les digo, voy a ir cruzando estos datos y este trabajo con lo que se hace desde la dirección, que particularmente tenemos dos grandes tareas en la dirección. Una es capacitar a la ciudadanía en relación a sus derechos políticos y particularmente los derechos políticos electorales. Y la otra gran pata que tenemos es que trabajar mejoras justamente en el acceso a esos derechos, y vamos a ver cómo los datos son utilizados para ambas tareas que tenemos en la dirección. Todos los años nos toca el gran desafío de informar a la ciudadanía sobre los procesos electorales y sus características, desde las cuestiones más básicas, que es saber dónde nos toca votar, la fecha que nos toca votar, quiénes están habilitados y habilitadas para participar como electores. Y para eso es muy importante, obviamente, el reflejo de ese trabajo siempre va a ser la participación de la ciudadanía en esas elecciones, y van a encontrar distintas estadísticas y van a poder ver también los datos históricos de cómo se ha ido dando la participación, desagregado incluso por comunas. ¿Por qué para nosotros también es tan útil esta herramienta? Porque cuando nosotros hacemos nuestra planificación en lo que tiene que ver con la capacitación, que tiene una pata hoy en día obviamente muy fuerte de comunicación digital y de grandes medios de comunicación, pero un gobierno no puede descuidar nunca su contacto territorial con la ciudadanía. Entonces, el trabajo nuestro está muy asociado al territorio, ir a buscar el puerta a puerta, poner los puestos de capacitación en la calle, y más con lo que fue el desafío del año pasado, con la concurrencia y la utilización de dos sistemas de votación en simultáneo. Entonces, tener estos mapas de participación a nosotros nos permiten pensar políticas públicas para saber dónde se necesitan reforzar tal vez la presencia del Estado, dónde vemos que están las caídas en las participaciones, si esa caída en la participación es más abrupta en una comuna, si es pareja, si está relacionada a veces simplemente con situaciones de cambio de domicilio, si está asociada, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, y esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, tenemos una gran porción de nuestro padrón que está compuesto por población extranjera, y tiene que ver con una composición demográfica de la ciudad simplemente. Históricamente hemos tenido casi un 20% de nuestra población que es migrante, internacional. Y obviamente que no tiene las mismas características a veces de votación que tiene nuestro país, entonces también es otro desafío más en lo que tiene que ver con la capacitación. Desde la autonomía hasta la última elección, podemos ver que estos son los datos que hemos tenido de participación de electores nacionales. Acá mostramos electores nacionales, como les digo, hubo una modificación en el empadronamiento de los extranjeros, entonces mezclar, y esto lo sabe Censos mejor que nadie, mezclar peras con manzanas sería incorrecto. Es interesante ver que los últimos procesos no han tenido caídas significativas, y esto para nosotros es relevante porque vemos una caída en la participación en la región. Si entran al observatorio van a ver que trabajamos mucho
la comparación a nivel sudamericano y regional, porque tiene características muy similares, y incluso tenemos un atlas de derecho electoral comparado, y vemos una caída en la participación electoral. Que la ciudad mantenga esos estándares por arriba del 70, más después de lo que fue el proceso de la pandemia, es algo bueno, pero obviamente que nos desafía a seguir trabajando, y como les digo, los datos nos permiten ir a ver dónde se dan tal vez caídas más abruptas y dónde no. Acá quiero profundizar un poco en la cuestión de los migrantes internacionales o la población extranjera. Como decía, la ciudad, a partir de distintas corrientes migratorias, siempre ha mantenido un nivel de presencia de personas extranjeras muy elevado, no solo para el promedio nacional, sino para el promedio mundial. En general, los países suelen tener entre un 3 y un 5% de extranjeros habitando en sus territorios. La Argentina tiene un nivel un poco más alto actualmente, está más alrededor del 6, del 7%, la ciudad oscila entre el 15 y el 20%, o sea, estamos por arriba de todo tipo de promedio. Y obviamente que esas capas migratorias han ido variando, tenemos las primeras olas que están más relacionadas a la migración europea, en los 90 tenemos una migración más de país limítrofe, y hoy lamentablemente se sostiene esa migración por las situaciones de violencia que están atravesando distintos países de nuestro mundo, o sea, no solo la guerra de Ucrania y Rusia trae una migración, la de Medio Oriente, la situación política de Venezuela, que ha generado un desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos, no solo a la Argentina, sino a muchos países de la región. Pero lo interesante es la capacidad que tiene la ciudad de recibir a esa población. Yo me quedaría más con ese dato y la integración que tenemos. Y un paso más en la integración ha sido justamente una modificación en relación a sus derechos políticos en la ciudad. Antes de que se aprobara el primer código electoral de la ciudad, que también me permite hacer un asterisco, seguimos trabajando en nuestra autonomía, y nosotros en el Ministerio de Justicia particularmente estamos con todo el trabajo del traspaso de la justicia. Una de las grandes deudas que teníamos en el tema de autonomía era no tener nuestra propia normativa electoral. En 2018 logramos juntar las voluntades para sacar el primer código electoral, y si bien desde la época previa a la reforma del 94 ya se permitía votar a los extranjeros para cargos locales, a partir del código se los pone casi en igualdad de condiciones en lo que respecta a las características. Pasan a tener un empadronamiento automático, como lo llamamos nosotros. Esto es un ingreso al registro, cumpliendo los requisitos de tener una residencia permanente, o sea, la voluntad de quedarse, digamos, en la ciudad de Buenos Aires y tener domicilio en la ciudad. Esto claramente ha sido un desafío gigante para nosotros, para hacer llegar a toda esta población a conocer este derecho que es relativamente nuevo. La primera elección donde se aplica fue en 2021, y pasamos de que votaran simplemente 10.000 extranjeros a casi 80.000. La última elección, si variamos entre los que votaron entre paso y general, más de 100.000 extranjeros votaron en los cargos locales, y entendemos que es una política pública de integración en la que debemos seguir trabajando, y que los datos nos van a permitir saber cuál es el alcance y cómo a esa posición. Otro segmento que para nosotros es súper importante, porque es otra de las políticas públicas, y tal vez una de las políticas públicas de capacitación en derecho, me animo a decir, más interesantes de la región, por el tiempo en el que se sostiene. Ya van más de 10 años en el que Mi Voto, Mi Elección, que es el programa que el Gobierno de la Ciudad, junto a la Cámara Nacional Electoral y la Facultad de Derecho de la UBA, lleva el simulacro de votación a todas las escuelas secundarias públicas de la ciudad y a la mayoría de las privadas que aceptan tomar la capacitación. Es justamente ver los datos de qué está pasando con la población joven y cuál es su participación. Para nosotros es algo extremadamente significativo, y por eso es una serie en la que venimos trabajando. Y también nos nutrimos con la información de censos para planificar nuestro año de capacitación, porque ahí nos contamos con la información, por ejemplo, de lo que tiene que ver con repitencia, deserción escolar. Encontramos la cantidad de establecimientos públicos y privados que van teniendo variaciones, y para nosotros es una información extremadamente valiosa para poder calcular, como decía antes, una política pública implica un presupuesto, implica una coordinación, implica una calendarización, y toda esa información nos permite poder hacerla con tiempo y forma. Yendo al dato específico, sabemos que hay una tendencia regional, y por eso nos importa seguir trabajando este segmento.
donde la principal población que está sintiendo una desafección hacia la democracia es aquella que ya nació en democracia. Entonces es extremadamente importante estas instancias de capacitación y otras que sean obviamente superadoras. Siempre vamos a entender que va a haber personas que lo pueden trabajar más y mejor, pero es importante que se mantengan. Hemos visto una caída en cierta medida a nivel nacional y la ciudad no ha estado exenta en algunos datos de participación de este segmento joven y por eso es tan importante los datos para seguir trabajándola. Y las políticas públicas no solo están pensadas para nosotros para poder planificar esta etapa de capacitación pre y electoral, sino que también es extremadamente importante para el análisis postelectoral. Como le decía, el segundo gran trabajo que tenemos es pensar modificaciones normativas o por lo menos institucionales para que esa participación se sostenga y crezca, ¿no? Y tal vez el principal hito que tuvimos en su momento fue este primer código electoral, pero obviamente, como toda normativa, necesita sus actualizaciones a partir de sus primeras aplicaciones. Acá traemos un dato simple, pero para que vean cosas que nosotros tomamos en cuenta para estas modificaciones, tiene que ver con el crecimiento del voto en blanco. Para nosotros esto es una alerta y habla sobre algunas reglas del juego que tienen que comenzar a revisarse o pensarse, porque es una muestra de dos cosas, o de desafección ciudadana o de que no está siendo suficientemente clara las reglas del juego para que las personas eviten cometer errores o eviten de votar categorías. Entendemos ahí que trabajar muy bien el análisis de lo que han sido las dos últimas elecciones en la ciudad, que fueron las primeras elecciones ejecutivas simultáneas, tanto la de 2019 como la de 2023, es un trabajo extremadamente relevante para poder bajar estos números que entendemos que son peligrosos si crecen para lo que es el juego democrático. Esta diapositiva simplemente muestra un poco la diferencia entre extranjeros y nacionales. ¿Por qué nos parecía importante ponerlas? Porque los extranjeros solo votan cargos locales. Entonces habla de que cuando la elección está tal vez concentrada nada más en cargos locales, puede ser que haya un nivel de error involuntario menor a la hora de votar ciertas categorías. Y bueno, lo que nos trae a este seminario y a esta propuesta en el mes de la mujer es el análisis justamente de la pregunta que nos hacíamos y que ojalá no tuviéramos que hacernos tan seguido, que es dónde están las mujeres. Y es un trabajo que, si bien también lo hacemos con censos, lo venimos trabajando con anterioridad, la generación de datos, y no solo a nivel Poder Ejecutivo, sino a nivel Poder Legislativo, Poder Judicial, y acá compartimos algunas cuestiones de lo que fue llevar adelante el primer índice de paridad política de la ciudad, que es el índice de paridad política, no es una herramienta propia de la ciudad, sino que es de la iniciativa Atenea, llevan distintos organismos internacionales, y a la cual la ciudad voluntariamente suscribió para poder medirse, y a partir de medirse no es solo tener el dato, sino que viene con recomendaciones, y bueno, ese es el trabajo que tenemos con Caro, de que esas recomendaciones se comiencen a volver políticas públicas. Pero sí queremos mostrar la importancia de las leyes de paridad y su impacto, y creo que estos gráficos son extremadamente claros. La falta de acciones afirmativas, lamentablemente, se había vuelto la ausencia total de mujeres en puestos de representación. A partir de lo que fue el cupo, lo que comenzó a ser un piso, rápidamente se transformó en un techo, y nosotros en la ciudad nunca habíamos logrado pasar ese 33% de representación femenina en la legislatura. O sea, siempre se daba la lógica del tercio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando con el Código Electoral se logra aprobar la paridad y comenzamos a tener por primera vez la posibilidad de que hubiera ingresos. Nosotros renovamos nuestra legislatura de 60 miembros a 30 cada 2 años, y por primera vez en la historia se comenzaron a dar ingresos de 15 varones y 15 mujeres. Claramente esto no es lineal, porque si las listas se encabezan principalmente por varones y se da un ingreso fragmentado, como es el que se está viniendo tal vez en la política argentina, se puede comenzar a dar situaciones donde no se dé siempre este ingreso de 15 y 15, pero ya entendemos que
la política pública tuvo un efecto, y un efecto inmediato, y por eso es importante estas mediciones y entender que las políticas afirmativas y las políticas de paridad hoy en día son extremadamente necesarias. Y probablemente cuando las saquemos, como pasa con la mayoría de las cosas, no se mantenga eso naturalmente, se retrotraiga. Entonces es importante sostenerlas. Y el efecto que tiene no es un efecto, como le digo, no solo es en el ingreso, sino, y eso nosotros llamamos paridad desde el punto de vista de lo numérico, lo representativo, sino que comienza a tener un impacto en lo sustantivo, que es lo que buscamos a fin de cuentas. No solo queremos que entren mujeres, sino que entren mujeres y que tengan poder. Y la mayor presencia de mujeres, por ejemplo, ya en la legislatura de este 2024 nos da que va a haber una mayor presencia de mujeres como presidente de bloque, y eso es claramente parte del efecto que tiene de esta bola de nieve que va generando las políticas públicas y la legislación paritaria. Lo mismo va a pasar con la integración de las comisiones. Yo creo que esta, y Pat me corregís, va a ser la primera legislatura donde vamos a tener más mujeres presidiendo comisiones en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Todo a partir de un cambio, como le digo, normativo. Todo esto es generado a partir de datos que respaldan ese cambio normativo. Y el último punto que les traíamos está relacionado a las juntas comunales. La ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas y históricamente siempre había simplemente 2 presidentas de comuna. La presidencia de la comuna se le otorga a la lista más votada, a la persona que encabeza esa lista más votada. Y bueno, también estamos arrancando un proceso donde por fin podemos romper esas 2 comunas y comenzar a ver una mayor presencia de presidentas mujeres. Y lo interesante del código, y que es importante para replicar en otras, que no es un invento nuestro, claramente lo hemos tomado de otros lugares, es que si hay reemplazos, los reemplazos tienen que ser por personas del mismo género. Esto significa que no va a haber ni un beneficio ni para el varón ni para la mujer, simplemente que vamos a mantener esos niveles de representación por género como estuvieron pensados a la hora de la votación. Simplemente dejarles ahí también el link, y lo compartimos también por el chat, del índice de paridad política, donde revisamos, como le digo, no solo el Poder Ejecutivo, y como verán, se dieron otras variables mucho más importantes. Van a ver que tenemos mucha tarea para hacer y esperamos ahora con este cambio y con este apoyo nuevo que tenemos internamente poder llevarlas adelante. Y simplemente ahora sí comenzar a dejar un poco el paso. Nosotros pasamos de trabajar en el Ministerio de Gobierno a estar en el área de justicia y nos parecía extremadamente interesante poder conocer otras experiencias de datos de otras áreas que no sean necesariamente el gobierno de la ciudad. Así que hoy vamos a cerrar un poco conociendo lo que es el portal de datos abiertos de justicia, y la semana que viene vamos a estar viendo otras temáticas de organización de la sociedad civil, de Google, de lo que es el sector privado, y nos parece extremadamente relevante no solo contar lo que hacemos, sino poder aprender de otras áreas que están haciendo un trabajo incluso mejor que el nuestro. Así que muchas gracias y quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, Javier. Bueno, como ya introdujo, hoy vamos a cerrar este primer encuentro con la exposición de Sandra Elena. Sandra es coordinadora del programa de Justicia Abierta, implementado en el marco del Ministerio de Justicia de la Nación. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, abogada por la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho por la American University. Comentará hoy acerca de las principales características de esta iniciativa que coordina, detallando la importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los datos publicados. Así que, Sandra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a todas las personas que están conectadas a esta hora. Gracias por escucharnos. Y muchas gracias a la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad por la invitación. Un gusto. Bueno, vamos a compartir en estos minutos, voy a controlar para no pasarme de tiempo, la experiencia de trabajo en Justicia Abierta que llevamos adelante desde el año 2016 en el Ministerio de Justicia de la Nación. Y bueno, ahora la dirección es parte del Ministerio de Justicia, así que tendremos muchas cuestiones para conversar a partir de ahora. La justicia abierta, muy brevemente, es un nuevo paradigma que toma los principios del gobierno abierto y los aplica en el sector justicia. Nosotros desde 2016 creemos que una justicia centrada en las personas con los principios de gobierno abierto, que son transparencia, participación, rendición de cuentas, es fundamental para achicar la brecha de justicia, es decir, aquellas personas que no acceden a los servicios de justicia. Y en gran medida esas personas que menos acceden son mujeres
y a otros grupos vulnerables. Entonces, achicar esa brecha de justicia fundamental y la justicia abierta, al acercar las personas al sector de la justicia, tiene por objetivo cerrar o achicar al menos esa brecha. Uno de los temas que trabajamos dentro del programa de justicia abierta es la producción de datos. El portal de datos abiertos de justicia, que ahí en la filmina anterior ustedes pueden ver la proyección de la página principal de ese portal de datos, lo que hace es recolectar datos de justicia, tanto de producción propia del Ministerio de Justicia de la Nación, como de producción de 52 instituciones de justicia de todo el país, con las cuales firmamos un convenio interjurisdiccional de datos abiertos. Y hablo de datos, no hablo de estadísticas, porque nosotros trabajamos con datos y con datos abiertos, que es una especie particular de datos, que son aquellos datos que se pueden reutilizar y que son de libre acceso. Entonces, en este portal de datos, ustedes no van a encontrar estadísticas simplemente, sino que van a encontrar bases de datos, grandes bases de datos que se podrán descargar y que pueden trabajar y que pueden reutilizar y que tienen una licencia de uso permitido, por lo que cualquier persona que se descargue esa base de datos puede usarla dentro de los límites de la legalidad, por supuesto. ¿Qué tiene este portal de datos que creamos en 2016 y siempre estuvo en línea hasta la actualidad, que sigue estando en línea y sigue estando actualizado? Estamos ya en la tercera administración nacional que mantiene este portal de datos, podría considerarse como una política de Estado, porque ha sido permanente su vigencia a lo largo de estas 3 gestiones. Tiene 63 datasets publicados, de los cuales tenemos 479 recursos, que son como subespecies de los datasets. Tenemos también visualizaciones, 30 es el número actualizado, porque por supuesto entendemos que estas grandes bases de datos no son para que las utilice cualquier persona, porque se necesita algún conocimiento previo para poder trabajarlas, así que además nosotros ofrecemos visualizaciones y también publicamos eventualmente a pedido de alguna de las oficinas del ministerio o alguna institución, análisis e informes. Nosotros no somos una oficina que produce datos, solamente producimos algunos pocos datos. Lo que sí hacemos es publicar los datos que se producen en otras oficinas del Ministerio de Justicia, como por ejemplo la Dirección de Política Criminal. Aquí tenemos una lista que no pretendo que la lean, pero a modo de ejemplo, ¿no? Distintas oficinas del Ministerio de Justicia y, como les decía, también poderes judiciales y ministerios públicos y consejos de la magistratura de todas las provincias. Todo eso está publicado en el portal. Por supuesto es un trabajo que no termina, que no va a terminar, porque siempre tenemos más bases de datos, algunas jurisdicciones provinciales que no están cumpliendo 100% con el portal, entonces seguimos trabajando y es un trabajo continuo que llevamos adelante para poder actualizar y tener en línea este portal. Pasemos a la próxima. Acá les traje algunas métricas de utilización del portal, porque muchas veces se dice, bueno, publicamos datos abiertos y quién lo usa, ahí tenemos algunas métricas. Estuvimos todo el día de ayer con mi equipo en el ministerio tratando de entender las variaciones en las visitas y no tenemos una hipótesis de por qué sucede eso. Realmente a veces la parte más difícil de trabajar con datos es entender qué quiere la persona usuaria y por qué usa datos en algún momento. Cuando pusimos el portal en línea en 2016 nos llevamos la enorme sorpresa que los mayores usuarios era la Gendarmería Nacional, nunca jamás habíamos esperado eso, y bueno, es muy difícil saber quiénes son los que están usando. Y miren los países desde los que se usa, por supuesto Argentina es el país que más usa los datos, pero después tenemos cosas extrañas como Vietnam que no terminamos de entender por qué es, ¿no? Y muchas veces sí me contactan de una universidad en Alemania que están haciendo una tesis doctoral y están trabajando con nuestros datos. Bueno, pero no es fácil. Esto lo puse a modo de ejemplo para que vean algunos de los desafíos que tenemos.
Aquí quería presentarles algunos de los datos, de los datasets que tenemos desagregados por género, ¿no? Para estar a tono con el tema de esta conferencia. Y decía Carolina, bueno, que estamos en el mes de la mujer y también estamos en el mes de los datos abiertos. La semana pasada fue la semana de los datos abiertos, así que viene perfecto hablar de datos abiertos y género en este mes de marzo. Y ahí, bueno, tenemos un listado de las bases de datos que tenemos desagregados por género, que los traje como ejemplos algunos. Pasemos al próximo. Para que ustedes vean los tipos de datos que tenemos. Estos son datos agregados que los trabajamos, algunos los tenemos publicados en el portal y otros los trabajé para traerlos a esta reunión, porque si ustedes entran van a ver que lo que se ven básicamente en nuestro portal de datos son bases de datos y no gráficos, pero bueno, también hemos sobre nuestro portal de datos abiertos, que está hecho en un formato que se llama SICAN y que es muy poco amigable para el usuario, hemos puesto un programa de visualización para que se puedan ver datos más fácilmente. Y acá, entonces, quise traer en esta filmina y la próxima 2 temas que trabajamos en el Ministerio de Justicia, que son el tema de violencia familiar y el tema de trata de personas, que, bueno, la justicia tiene un doble rol con respecto a mujeres y a género, ¿no? Por un lado, tenemos que analizar la conformación de los poderes judiciales, que después les presento algunos ejemplos, pero por otro lado también entender cómo el sector justicia, y yo lo llamo ecosistema de justicia porque no me refiero solamente a las cortes, a los juzgados, sino que incluyo al Ministerio de Justicia, a las fiscalías, a las defensorías. Entonces, por eso hablo del ecosistema de justicia, cómo son también elementos para lograr una mayor protección de las mujeres. Y en este caso, este ejemplo es sobre violencia familiar. Tenemos una línea, la 137, que recibe llamados de violencia familiar. También estuvimos tratando de entender las fluctuaciones. Nosotros no somos una oficina que se encargue de elaborar políticas públicas, sino simplemente de mostrar, procesar y publicar los datos y para otras oficinas que son las sustantivas en las materias, pero bueno, siempre nos interesa y hacemos unas reuniones para tratar de interpretar los datos, sobre todo para asegurarnos de la calidad y que no haya datos que estén incorrectos. Vemos cómo creció el requerimiento de la línea 137 en el 2020 durante la pandemia. Eso, bueno, es claro, eso nos debe haber pasado en todos los que tenemos este tipo de servicios. Y en la siguiente hablamos, este es un ejemplo también del tema de trata de personas, son datos propios del Ministerio de Justicia, llamados a la línea 145, y acá también mostramos las denuncias con y sin víctima y las denuncias de las víctimas según género. Quería comentarles acá que aquí vemos, tenemos datos, la base de datos completa, ¿no? Ustedes pueden consultar más allá de ese cuadro que se los traje como un ejemplo para que lo vean gráficamente, pero si ustedes quisieran trabajar con la base de datos, pueden encontrar los datos desagregados por provincia de la denuncia, por los temas denunciados, por ejemplo, explotación sexual, explotación laboral, porque esto trata de personas que incluye la explotación laboral también, por eso también hay muchas víctimas que no son solo de delitos sexuales, ¿no? La posible captación con fines de explotación, desaparición de personas, datos sobre las víctimas, por supuesto no los nombres, pero por una cuestión de privacidad, pero sí la edad, la nacionalidad, el género, datos de los denunciados también por edad, nacionalidad, género, la derivación a instituciones y la judicialización de las denuncias. Esto les cuento porque si están interesados en trabajar en este tema, aquí tienen una base de datos riquísima que con un clic se la pueden bajar en sus computadoras y pueden crear un conocimiento maravilloso sobre los datos que tenemos y que lamentablemente a veces no son tan conocidos. Con respecto a, podemos pasar a la siguiente, por favor.
esta filmina nos muestra los datos de las personas privadas de libertad en la República Argentina. Todos los datos que presento son a nivel nacional, porque nosotros tenemos un alcance a nivel nacional por ser Ministerio de Justicia de la Nación. Así que todo es a nivel nacional. Se podrían llegar a desagregar para Ciudad de Buenos Aires en lo que haya datos específicos para ciudad, que en la mayoría de los casos hay. Y acá vemos entonces también distintos elementos sobre cuestiones vinculadas a las personas que están privadas de la libertad. Quiero aclarar que en la República Argentina el porcentaje de mujeres privadas de la libertad con respecto a los varones es muy bajo, pero aquí lo que sí mostramos son acceso a la educación de distintos tipos, la participación en programas de formación con capacitación laboral y el porcentaje de horas remuneradas que trabajan las personas en condiciones de encierro. Y verán que las mujeres tienen mayor participación en cursos de capacitación y tienen mayor también participación en trabajos remunerados. Lo cierto es que esto puede explicarse porque las personas, mujeres privadas de la libertad, por lo general lo están por delitos menores que los hombres, ¿no? El delito que mayor prevalencia tiene entre las mujeres es de estupefacientes, narcomenudeo, entonces son delitos que tienen pena baja comparado con hombres que son hurto y robo agravados y también delitos de sexuales. Bueno, ellos tienen un régimen mucho menos flexible, entonces también puede estar ahí explicado por qué las mujeres entonces acceden más a estas cuestiones. Pasemos un tema que me parece interesante contarles aquí es cómo a lo largo del tiempo nosotros hemos ido cambiando las variables de género. Esto no lo definimos nosotros centralmente, sino que cada oficina productora de los datos define sus categorías, aunque si bien nosotros tenemos un protocolo técnico de datos y de procesos que rige a todas las instituciones del sector justicia de la Argentina que firmaron el convenio, esta, por ejemplo, que viene del Sistema Penitenciario Federal y de otra base de datos también del Ministerio, no se rige por ese convenio. Entonces, las categorías de género son las que ellos han ido decidiendo. Y miren, como ejemplo les pongo del 2012, desde 2002 al 2014 tenemos que se registraba varón-mujer, ¿no? Una categoría binaria. Después, en el 2015 al 2019, teníamos varón, mujer, trans. Pero trans podía ser trans mujer, trans varón, así, simplemente. 2020 a 2021 pasamos a tener mujer, varón, trans mujer y trans varón. Y 2022 tuvimos mujer, varón, trans varón y no binario. Entonces, esa fue la evolución que tenemos y bueno, por supuesto esto no está cerrado y no sabemos cómo va a continuar en el futuro. No sé cuánto me queda, creo que sí. Bueno, pasemos a la próxima, por favor. Esto es otro caso, en este caso es la relación de las mujeres con la actividad económica, y esto sí es de Ciudad de Buenos Aires, porque los datos son de la Inspección General de Justicia, que es quien inscribe a las sociedades comerciales, a las asociaciones civiles y otros tipos de sociedades. Por supuesto que si bien está constituida en la Ciudad de Buenos Aires, reúne el 70% aproximadamente de las sociedades constituidas en la Argentina. Entonces, no es justo hablar solamente de que sea un fenómeno de ciudad, sino que en la ciudad se constituyen muchas asociaciones y sociedades que luego tienen una actividad en todo el país. Pero lo importante aquí, en temas de género, es ver cómo a medida que vamos cambiando de tipo de sociedad, vemos que hay mayor participación de mujeres. Y para no hacer muy largo el análisis, vemos que en las asociaciones civiles y en las fundaciones, que son por lo general sin fines de lucro, tenemos más autoridades mujeres. En cambio, si vamos a las sociedades anónimas, vemos que tenemos aproximadamente un cuarto de autoridades mujeres. Esto es llamativo porque en la base de datos original nosotros no tenemos el sexo de las personas. Entonces, con un algoritmo fuimos haciendo uno por uno un análisis chequeándolo con bases de datos de nombres masculinos y femeninos
para poder sacar el género, así que no tiene una certeza de 100% porque, no sé, supongamos que hay una persona que se llama Andrea y es italiano, puede ser un Andrea varón, pero bueno, por lo menos nos da estos gráficos que acá les presento y vemos cómo ese techo de cristal o como Carolina lo mencionaba al principio, también está presente en la actividad económica. La siguiente, aquí ya vamos a los datos del sector justicia en sí, y esta es la designación de jueces federales y nacionales por género y por presidencia, y vemos que no importa quién haya sido presidente, siempre la designación es mucho mayor de hombres que de mujeres. Lo tenemos así, binario, no tenemos desagregado por otro tipo, y si van a ver, el cuadro de arriba es de jueces federales y el de abajo es de jueces nacionales. En el jueces nacionales hay un poco más de porcentaje de mujeres y en jueces federales es bastante bajo el porcentaje de mujeres. Pero si vamos al siguiente, tenemos un poco más desagregado la cantidad de jueces y juezas que tenemos, el semáforo, porque aquí lo tenemos desagregados por materia, tanto en federal como en nacional. Y vamos a ver que en los fueros con mayor contacto con la política o de mayor complejidad, hay muchos más hombres que mujeres. Cuanto más cerca del colorado rabioso hay más hombres y cuanto más cerca del verde más mujeres, ¿no? Así se debe leer este cuadro. Entonces van a ver que en penal hay muchos más hombres que mujeres y en la seguridad social, en los contenciosos, en laboral, bueno, hay más porcentaje de mujeres. Entonces no solamente se trata de saber cuántas mujeres hay, cuántas mujeres juezas hay, sino también entender en qué posiciones están dentro, en qué materias, en qué jurisdicciones. El siguiente nos muestra datos de justicia desagregados por género, esto es interno del Ministerio de Justicia. Hasta ahora tuvimos en la República Argentina 119 ministros de justicia, uno solo fue mujer. Así que bueno, ahí estamos con las estadísticas bien bajas. Y también hicimos un análisis sobre los secretarios y secretarias. El de ministros está actualizado a hoy, secretarios y secretarias hasta 2021, y vemos que en ambos casos no llega a un 10%, no más que eso. Con respecto a, estos son algunos ejemplos que les quise traer, hay muchísimos más en el portal, los invito a consultarlo, a visitarlo, y si están interesados en el trabajo con datos, a bajarse las bases de datos, y si encuentran cosas muy interesantes, nos pueden escribir, nos pueden llamar, y pueden trabajar con nosotros. Un desafío, para terminar ya, un desafío muy importante que nosotros encontramos en el tema de datos de justicia es la falta de uniformidad de los datos, y esto hace muy difícil comparar en interjurisdicciones. Por lo tanto, nosotros hace ya varios años que creamos en 2020 una red internacional de justicia abierta que tiene un grupo de datos abiertos, la creamos aquí, justo en la ciudad de Buenos Aires, pero es latinoamericana y con una idea de expandirnos globalmente, y hay un grupo de datos abiertos. Este grupo de datos abiertos mapeó todos los portales de datos abiertos de justicia que hay, y llegamos también a esta conclusión, que no solamente al interior de Argentina hay una falta de estándares, de patrones para la publicación, la producción y publicación de los datos abiertos, sino que es a nivel regional al menos. Y justamente les quería comentar esta publicación que acabamos de sacar, que es muy nueva, que se llama Estándares de Datos Abiertos de Justicia y Guía de Implementación. Y cuando Eugenia antes hablaba de cómo se gestionaba la política de datos, justamente dentro de estos estándares, la segunda parte de esta publicación es una guía práctica sobre cómo implementar datos abiertos. Está focalizado en las instituciones de justicia porque, bueno, esa es la experiencia del grupo que elaboramos esta publicación, pero la gestión en sí de los datos es similar en las distintas instituciones. Así que lo que podemos encontrar aquí son los estándares, es decir, qué datos, en qué formatos y cuáles son los principios de calidad que deben tener estos datos y cómo son los pasos
que una institución del sector justicia tiene que seguir para poder implementar una política de datos abiertos. Me quedo aquí, por si luego hay preguntas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, estuvieron con muchas preguntas ahí en el chat. Relevamos algunas, justamente una en relación a los datos, que les pasaron por ahí el link, que preguntaban si había datos sobre condenas efectivas, por ejemplo, en delito de trata. Ahí por el chat les compartimos la información, el informe completo, y también había una pregunta que quedó perdida y que se reiteró. Caro, preguntaban por la línea 144, si es de alcance nacional, y cuál es la diferencia entre la línea 137 y la 145. Buenísimo. 145. La línea 144 es una línea nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un convenio firmado con la Nación desde el año 2018. La ciudad tiene su propia línea de atención y la Nación su propia línea de atención. Y eran dos números distintos. Dijimos, solucionémosle el tema a las mujeres, tengamos un solo número. Entonces hicimos un convenio para que cualquier mujer que llamara de la Ciudad de Buenos Aires también llamara a la 144, entra por el conmutador de la línea nacional, hace un enrute con nuestra central telefónica y es atendida por trabajadoras profesionales del gobierno de la ciudad. Entonces, una vecina de Devoto, de Recoleta, de Mataderos llama y la atiende una trabajadora del gobierno de la ciudad. Llama a un mismo número que llaman todas, pero cuando atiende a la Ciudad de Buenos Aires, atienden trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido, hay un convenio similar con la provincia de Buenos Aires. Para el resto del país, son atendidas por trabajadoras de Nación, ahora de la Subsecretaría de Protección de Violencia de Nación del Ministerio de Capital Humano, que las van a atender. Lo importante de esta articulación con Nación, cuando pudiera haber llamadas en espera, tenemos permanente articulación con la Nación para la derivación. Y un temón que sí es importante en la Ciudad de Buenos Aires con la 144 fue la articulación con el 911 de la Policía de la Ciudad para cualquier llamada de emergencia, intento de femicidio, riesgo de muerte. Tenemos un sistema de transferencia inmediata con el 911 para transferencia móvil policial y que llegue a tiempo. Y en el caso del año 2023, de enero a diciembre, en 890 situaciones concretas hubo esta transferencia de llamados y logramos que la policía de la ciudad llegue a tiempo, evitando en el 100% de los casos la letalidad. Sobre la línea 137, es una línea del Ministerio de Justicia de la Nación que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, creo que en algún punto más de la Argentina, pero está muy localizada en la ciudad. También articulamos muchísimo, sobre todo para los casos de violencia sexual. Algo que recién mencionaba Javier y que veíamos, aprovechaba en el chat, que hay gente de Corrientes, de Jujuy, de Entre Ríos. La iniciativa TENEA que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene Naciones Unidas, a la que dirá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba son los dos gobiernos subnacionales del país en hacerse medir sus propios datos. Si hay autoridades que están municipales o provinciales del otro lado y que les gustaría poder adherirse a esto, yo te vendo a vos, Javier, a tu dirección, pero podemos compartir la experiencia de la ciudad para que pueda ser replicado en sus municipios, en sus gobiernos provinciales, y aprovechenlo porque es una metodología probadísima a nivel regional, que sirve, que además, y si hay colegas de áreas de género del país del otro lado escuchándonos, también es un insumo basado en evidencia para poder dar discusiones sobre ocupar espacios de decisión, tanto el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. Es parte también del ejercicio de la política, tener datos, que no es caprichoso. A veces, si acá faltan mujeres, sino mira, acá en la Ciudad de Buenos Aires empieza a pasar esto, en Córdoba pasa esto, en Santa Fe empieza a pasar esto, lo que nos permite empezar también a dar discusiones desde la evidencia, y no solo a veces desde la palabra, sino también basado en evidencia, con metodología que es regional. Lo que están viendo proyectado ahora es el mapa de violencia de género de la Ciudad de Buenos Aires, con estadística de servicios que brinda el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y de la Dirección de Violencia del Ministerio de Desarrollo Humano. En el año 2021 unieron sus bases de datos y lo que podemos ver en vivo es cada año se publican cantidad desagregado por comuna, distribuido por comuna, no desagregado, distribuido por comuna, cantidad de llamadas al 911, la 144, cantidad de tobilleras, cantidad de botón antipánico, cantidad de asistencias, cantidad de admisiones en SIM, qué tipo de prestaciones. Son diferentes indicadores que le permiten a las personas que toman decisiones, a las autoridades de las juntas comunales, a las autoridades políticas, a las mismas vecinas, saber qué está pasando con estos datos en la Ciudad de Buenos Aires en materia específicamente de
asistencia en casos de violencia de género, tanto desde la órbita del Ministerio de Seguridad como desde la Dirección de Violencia del Ministerio de Desarrollo Humano. Lo que podemos ver aquí, que solamente en el año 2023, en el año 2022, hubieron 55.000 llamadas al 911 por violencia intrafamiliar y de género, 45.000 llamadas al la línea 144 atendidas por la Dirección de la Mujer, y así de cada dato vamos a ver cuántas tobilleras, cuántos botones antipánico. En este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay 20.000 botones antipánicos activos siendo monitoreados por la policía de la ciudad. Todo eso evidencia que es importante que la ciudadanía sepa a dónde van los impuestos. Bueno, van directamente a política pública para protección. La Ciudad de Buenos Aires está entre las 3 jurisdicciones con menos cantidad de femicidios en Argentina, y tiene que ver también con una batería de políticas que están para acompañar cada una de las situaciones que se requieren. Me apasioné. Hablando de datos abiertos, bueno, parte es esto, ¿no? Que digo, mencionaste, bueno, la apertura de datos fue esto. Había una deuda nuestra de publicar y contar qué se hacía, y aparte no solamente tiene que ver con ser monitoreados por la misma ciudadanía, ¿no? Que no, bueno. Ahí parece que está practicado, pero no, juro que no. Estamos justo lanzando un intercambio, digamos, primero a nivel AMBA, pero después federal, de promocionar el IPP desde la dirección. Ahora a fin de marzo comenzamos a firmar los primeros convenios con municipios de provincia de Buenos Aires. Si hay personas, funcionarios de otros gobiernos municipales o provinciales, sepan que la idea del IPP es justamente no solo medirnos, sino a partir de en esas estadísticas que damos bien, compartir las buenas prácticas de por qué medimos bien en esas cuestiones. Nosotros tenemos cosas en las que medimos muy bien y cosas en las que medimos muy mal, y que podemos aprender un montón de otros municipios, de otras provincias, de otros países. Entonces eso es lo interesante que traían ahí con la cuestión de los datos. Cuando se mide de manera homogénea, podemos comparar y podemos aprender y podemos replicar. Así que completamente abiertos a pasar ese know-how de la ciudad y al mismo tiempo aprender qué se está haciendo del otro lado. Otra de las preguntas, aprovecho, que hablaban sobre informes sobre condenas efectivas. En la Protex van a encontrar las de trata de personas. En la UFEM hay un informe fabuloso de condenas en delitos contra la integridad sexual, para dimensionar esta realidad. De cada hecho de violencia sexual hay condena, de cada 1000 hechos, condena efectiva, y solamente en 1. Se denuncian solamente 1 de cada 10. De las que llegan, solamente a haber condena en 1 de cada, ni siquiera 1,5 de cada 1000. Ese es el porcentaje. Es como muy poquitito. A veces depende del tipo de delito, está muy bien hecho el informe, pero a veces hay que dimensionar, y que no toda la respuesta es exclusivamente judicial, sino la importancia de la articulación de los diferentes actores del Estado para reparar situaciones como este caso de violencia sexual. A disposición para quienes les interese más ahondar sobre este tema desde la dirección, desde la subsecretaría, para acompañar. Pues sé que están pidiendo las presentaciones. Sí. La nuestra la vamos a pasar. Yo después, si las también quieren compartir, vamos a estar subiendo todo y también compartiéndolo la semana que viene a través del chat para que puedan ir teniendo. Pero tanto como la grabación como toda la información complementaria que tengamos, sepan que el objetivo es ponerla a disposición, y no es solo nosotros contarles qué hacemos, sino, como ven, aprender mutuamente, y principalmente seguir dándole volumen a esta agenda que sigue siendo completamente actual. Y yo creo que más que nunca trabajar todo lo que está relativo a la paridad. Estamos lejos del objetivo, pero estamos trabajando, que es lo importante. Claro, sí. Si quieren cerrar con algo. Aprovecho a cerrar con esa pregunta. ¿Qué datos tienen sobre barrios vulnerables donde la violencia de género intrafamiliar son muy comunes? En el mapa está toda la información sobre los servicios que brindamos. Contraintuitivo a lo que pareciera que la forma más extrema de violencia, sabemos que son los femicidios, que es la forma letal. En la Ciudad de Buenos Aires, en el 2021 hubo un solo femicidio en un barrio popular, que fue en la Villa 2124, y en el 2022 no hubo ningún femicidio en ningún barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires, barrios vulnerables de la ciudad, sino que sucedieron, por ejemplo, en comunas como la 13, que es la comuna de Belgrano, la mayor cantidad de femicidios. Hay algo ahí de que no hay que asociar directamente las formas más extremas de violencia con la situación de vulnerabilidad, que por supuesto genera un montón de barreras, pero sí es importante resaltar que son temas que hay que abordar en
en forma diferenciada, caso a caso, pero que es transversal a todas las clases sociales, y lamentablemente en este contexto económico sí es importante también. Hay entre tantos indicadores que recién mencionaba antes María Eugenia sobre los indicadores de género en la ciudad. El 70% de los hogares monoparentales, decimos monoparentales, pero sinceramente 9 de cada 10 hogares que tienen jefaturas únicas están al frente de una mujer de esa jefatura de hogar, y el 70% está bajo la línea de pobreza. Los datos nos permiten poder poner esto sobre la mesa para diseñar respuestas específicas en esta realidad. Hay mucho para conversar, creo que hace falta un montón de seminarios para andar tema por tema, y bienvenida a este tipo de conversatorios, por lo menos para poner los títulos sobre la mesa y generar conversación, y quedamos a disposición. Felicitaciones a ambas direcciones por impulsar esto en este mes, y bueno, y agradecida por la invitación. Peña, un comentario. Bueno, digamos, hay algo que surgió acá que es bien interesante, y es que una cosa es compilar información en un formato determinado y otra es producir información homogénea dentro de un sistema estadístico nacional, internacional, y que permita la comparabilidad. Esto tiene que ver con decisiones conceptuales, y esto que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con la armonización. Todas las formas de poner a disposición la información al público siempre son muy valiosas, y también es importante esto de alguna manera poder percibir y evaluar en qué condiciones tenemos los datos, pero sí siempre es importante tener en mente que una cosa es la producción de estadísticas oficiales de manera tal que sigan un estándar de calidad internacional para su comparabilidad, y esto, vuelvo a insistir, tiene que ver con tener siempre, digamos, los conceptos ajustados. Cada vez que hablamos, insisto, cada vez que uno habla de un nombre de una variable, esa variable tenga su misma definición, sus mismas categorías, que de alguna manera nos permitan generar estadísticas oficiales que puedan medir lo que se quiere medir. Entonces, esto es algo que es muy importante, que forma parte de los 10 requisitos que tiene que tener de calidad los datos, es decir, poder medir lo que uno dice que mide, y esto es importante. Obviamente que, digamos, en el proceso de madurez de los distintos estados, esta noción, para decirlo de una manera más propia, esto es todo un proceso de gestión, no es fácil, pero bueno, estos espacios sirven de alguna manera para estar próximos, para poder intercambiar, para poder conocernos y para poder sobre todo complementarnos más que superponernos, que eso es algo bien interesante. Sandra. Bueno, dentro de ese proceso de producción de los datos, me gusta más hablar de datos que de estadísticas. Creo que es fundamental, y lo mencioné muy al pasar, pero me parece que hay que hacer énfasis en la participación de la sociedad civil y de los involucrados que van a ser los usuarios de los datos. Porque desde un escritorio, ninguno de nosotros tenemos el conocimiento absoluto de qué es lo que los usuarios de datos necesitan, y cuando diseñamos la política de datos tenemos que hacerlo desde un concepto de justicia abierta, es decir, incorporando el componente de co-creación para entender qué es lo prioritario, cuáles son los formatos y qué tipo de datos la sociedad necesita. Nosotros, cuando hicimos estos estándares de datos abiertos, hicimos una validación amplia con distintos sectores, organizaciones de sociedad civil, y siempre hay que estar abiertos a escuchar qué es lo que el otro necesita para no cometer errores y pensar la política pública detrás de un escritorio y que después no vaya a ser usada y no vaya a tener un impacto positivo en la sociedad. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que se quedaron conectados, y recuerden que el próximo jueves los esperamos a la misma hora para el segundo encuentro. Gracias.